evitar un mal mayor. La reforma del Estado tiene que contemplar ya un régimen parlamentario o semiparlamentario que permita, por una parte, centralizar decisiones que son estratégicas para este país, contener a los gobernadores que están en jauja en muchos sentidos, y por otro, tener una idea mucho más clara de cuál es la representación política, la idea de política de la mayoría de la sociedad. Me parece que nuestro último gran tabú es el presidencialismo como lo hemos entendido. El país ya no da para eso. Bueno, Ariel, termina este programa sugiriendo que tenemos que hacer un programa sobre la reforma política, porque ese realmente ahí es de lo que discutir si ahí está el problema. Exactamente. ¿No? Pero realmente creo que son 30 años donde se define el país, se definen sus relaciones económicas, sus relaciones con el mundo, en el tipo de empresario que construimos, por los que no expropiamos, por cómo subsidiamos a los que teníamos, por el no cambio en nuestros acuerdos sindicales. Uno de los grandes misterios de nuestra transición es que hay ciertos nudos de la política que no se tocaron, y ciertamente en una sociedad que se ha transformado mucho más rápido de lo que se han transformado las instituciones y su propia clase política. Enrique, Nacho, Ariel, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, y a todos ustedes que nos acompañaron aquí en Discutamos México. Muchas gracias. Bienvenidos al programa Discutamos México. Vamos a discutir, vamos a referirnos a la transición de terciopelo, que es como hemos denominado este programa. Va a ser especialmente interesante porque vamos a referirnos en un momento especialmente incómodo, diría ahora que estamos celebrando el bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución, a un proceso que de alguna manera significó la crisis del nacionalismo revolucionario. Podemos posiblemente estar de acuerdo que hubo una importante erosión del sistema autoritario basado en la hegemonía de un partido oficial del PRI, pero no estamos todavía seguros cuándo empezó esta transición. Empezó en 1988, empezó en 1996. Sabemos desde luego, y posiblemente estamos de acuerdo en que en la importancia del sufragio efectivo, ahora sí vigilado por una instancia autónoma, independiente, y desde luego pues la evidente alternancia de partidos en la presidencia y en varios gobiernos estatales. Este proceso que llamamos la transición en México no concluyó o no tuvo o no inició tampoco con un nuevo pacto constitucional, y muchas veces pensamos que la transición de un régimen a otro tiene que culminar o en algún momento tiene que tener un nuevo pacto inscrito en una constitución, porque lo vemos en otros países. En el caso de México, ¿dónde situar el inicio de la transición, Roger? No lo sé. Si tuviera que apostar por una fecha, yo apostaría por la reforma política de 1978, que lo que viene a hacer es terminar con una ley electoral que era muy restrictiva, que impedía un acceso medianamente libre, equitativo del acceso al poder, y que se tradujo, un régimen construido después de la revolución, que se tradujo prácticamente en un monopartidismo, y que este monopartidismo pues tuvo muchos efectos, muchas consecuencias sobre la forma de ejercer el poder. Esto comienza desde mi punto de vista a romperse a partir de 1978, aunque previo a esta fecha, desde luego, hubo reformas electorales importantes como la de 63, cuando se introdujeron los diputados de partido, o en 71, cuando hablábamos de la apertura política, cuando el presidente Luis Echeverría. Pero ahí situaría yo, porque se abre eso que algunos autores han llamado el libro de los registros. Se permite que entren otras fuerzas políticas a competir en una arena que desde luego no fue desde sus inicios como es hoy. Hoy creo que podemos hablar de elecciones libres, limpias, competitivas, en donde se hace presente ese principio de la democracia, de un ciudadano, un voto. Eso es un tema que ha sido sin duda muy debatido. Hay mucha gente que piensa que la transición ni siquiera ha empezado, o que está frustrada. Electoral, por eso quería. Claro, la transición
de la que estamos hablando le podemos poner muchos adjetivos. Me gustaría saber, Pepe, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que hay que adjetivarla para saber de qué estamos hablando. Y yo por eso hablo de transición democrática. Y transición es sinónimo de cambio. Lo que sucede es que vivimos en una época, luego de los 70s, luego del cambio político en Portugal, donde el mundo vivió una gran cantidad de transiciones. En Europa meridional, España y Portugal, los países del este europeo, luego que se desplomó el sistema que articulaba la Unión Soviética, las transiciones que se vivieron en América Latina, como en Argentina, Uruguay, Chile, donde se dejaron atrás regímenes militares y se volvieron a reconstruir sistemas democráticos. Y en efecto, la transición mexicana tiene una singularidad en relación a todas ellas. No fue necesario un cambio constitucional, porque en el caso mexicano, nuestra Constitución formalmente hablaba de un sistema democrático representativo. Lo que faltaba en México era un sistema de partidos digno de tal nombre, realmente competitivo, y elecciones abiertas donde fuera la decisión de los ciudadanos los que decidieran quién eran los ganadores y perdedores. Y estoy convencido que entre 1977, coincidiendo con Amparo, y 1997 fuimos capaces como país de desmontar un sistema autoritario y construir una germinal democracia. De tal suerte que también la transición no es una transición al paraíso, es simple y sencillamente una transición hacia una forma de gobierno distinta a la anterior. Pasamos de una presidencia omnipotente a una presidencia acotada, pasamos de un Congreso subordinado a un Congreso que tiene vida propia, pasamos de una Corte de Justicia que en materia política prácticamente no tenía gravitación a ser un auténtico árbitro entre poderes. Es decir, creo que entre 77 y 97 podemos fechar esta transición y podemos decir que precedió a la alternancia, porque también hay algunas versiones que quieren ver en la alternancia el principio de la transición. Pero hombre, yo me pregunto, ¿cómo podemos explicar que en unas elecciones se haya dado lo que no se dio en 70 años, en unas elecciones a la presidencia de la República, si antes no se había modificado de manera sustantiva las normas, las instituciones y las relaciones políticas? Yo sostengo que México ya cursó la transición, lo cual no quiere decir que no seamos un país plagado de problemas en la política, pero también en la economía, en lo social, y por eso creo que hay que adjetivar a la transición. Tendemos a pensar que la democracia es, por definición, un gobierno eficaz y un gobierno, además, que va a, digamos, dar curso a eso que se llama el interés público, si es que pudiésemos definirla. Y no nos damos cuenta que las democracias pueden producir gobiernos ineficaces, gobiernos incapaces, que no se van a tomar las decisiones que necesariamente algunos piensen que son las correctas para llevar a un país a un mayor estadio de desarrollo o a cumplir con las demandas de que la población tenga servicios públicos, digamos, universales y de calidad, o que produzca empleos, etcétera. No, la democracia, para definirla en un sentido bastante restrictivo, pues es un método para resolver las diferencias y llegar a tomar decisiones. Entonces, lo que ocurre en los países que llegan a la democracia es que encuentran que no está dando lo que ellos pensaban que iba a dar, que era mayor crecimiento, mayor bienestar, incluso, te diría yo, ampliación de los derechos fundamentales y de las libertades. Pero en todo caso, una democracia no está encargada ni es el mecanismo adecuado, digamos, para tomar eso que algunos opinan que son las decisiones correctas.